Vamos con las preguntas, vamos por acá. Muy buenos días, Presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lord Molécula. Sobre el tema quisiera preguntarle al licenciado Octavio Romero. En la gráfica pone que se van a firmar convenios con Veracruz. Preguntarle si existe alguna diferencia con la gobernadora actualmente o no hay ninguna diferencia con el gobierno de Veracruz, con Rocío Nale, para que se implemente el programa de vivienda en ese estado. No hay ninguna diferencia. Lo que Rocío nos ha insistido mucho es que ella quiere atender el tema de las viviendas que no están ocupadas, mientras se está construyendo la nueva vivienda de Infonavit o de Conavi. Entonces, pues se está atendiendo todo al mismo tiempo. Bien, inicio con mi primera pregunta, Presidenta. Dando seguimiento a un tema que ha sido ampliamente expuesto desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es la deuda de Pemex y el pago a proveedores sin solución real, y me permito plantearle la siguiente actualización. De la relación de proveedores de empresas entregada recientemente aquí, solo algunas ya han recibido hasta un doble pago, pero muchas tampoco han recibido ni un solo centavo, como la industria naviera, que está pronto, me dicen, a suspender algunas de ellas actividades por la falta de recursos, empresas como servicios en plataformas y otros proveedores. Aquí presente el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, se comprometió públicamente a regularizar el pago de los 1,583 proveedores. A la fecha, los pagos son mínimos, son fragmentados y no representan remotamente un avance significativo. Y el adeudo pues se acumula constantemente, y hay un fenómeno alarmante, es la imposibilidad de facturar adeudos pasados y por la falta de la apertura de COPADES, lo que genera que la deuda crezca más. ¿Apertura de qué? Los COPADES genera una deuda y hace que crezca más, no se puede facturar a través de COPADES, Presidenta. En redes sociales están circulando listas de pagos de deudores y, aunque no son oficiales, han generado un clima de incertidumbre, especulación, desinformación, que es caldo de cultivo para el surgimiento de coyotes que con información falsa o privilegiada cobran comisiones exorbitantes por supuestamente destrabar pagos. Ante esta realidad, le pregunto, Presidenta, ¿existe un plan de regularización que sea transparente, verificable, con tiempos concretos? Si usted me lo permite, propongo que mi página web pudiera darse a conocer ahí, porque pues mi página es leída por proveedores de la industria y se dé a conocer esta información. La pregunta también sería, ¿Pemex estaría dispuesto a publicar de manera oficial un calendario de pagos, una lista de empresas beneficiadas para acabar con la opacidad y alimentar la corrupción? Y finalmente, Presidenta, si el gobierno contempla establecer una prórroga o mecanismos de protección para los proveedores que, al no poder facturar ni cobrar, pues están en riesgo de quebranto sus empresas en Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, pues dejando una amplia posibilidad de perjudicar la producción del petróleo de acuerdo a su política energética de extraer 1.800.000 barriles diarios. Y pues esa sería la problemática. No sé de cuándo sea la información que presentas. Estuve en Campeche, no este fin de semana, sino el anterior. Incluso recibí una carta de agradecimiento de la mayoría de los pequeños proveedores de Campeche que ya recibieron sus pagos de adeudos. Se siguió una política, o se está siguiendo una política, que primero fueran los más pequeños
que tenían adeudos y después poco a poco ir con las empresas más grandes. Y se está saldando las deudas. Estuve en Campeche, repito, en Tabasco se les está pagando, se está desarrollando los pagos. Entonces, eso sí, ni coyotes en el Infonavit, ni en Fobiste, ni en Pemex, pues eso estamos en contra. Pero se están saldando las deudas. Ves que me dicen que Ciudad del Carmen, por ejemplo, pues ya es una ciudad fantasma que… No, pero alguna información a lo mejor retrasada tienes, porque incluso la propia gobernadora públicamente ahí agradeció en el micrófono, la vez anterior que fuimos públicamente dijo que no se había pagado y esta vez públicamente agradeció que ya se están saldando las deudas y se va avanzando poco a poquito. Se ha pagado alrededor del 60% más o menos. Aquí tengo una relación actualizada de acuerdo pues a los datos que me han proporcionado pues proveedores de diferentes ramas de la industria de Pemex. Si gusta se la puedo sí, entregar cómo no, aquí. Con todo gusto. Ok. Sí, pero se está saldando, para que no… Y hay transparencia, no hay problema. Perfecto. Como segunda pregunta, Presidenta, asistí ayer a los festejos del 164 aniversario de la batalla de 5 de mayo en Puebla. En ese marco, Alejandro Armenta, gobernador del estado, en su mensaje considera que su presencia en el desfile tuvo mucho simbolismo y que hay que entender y leer entre líneas y saber leer su presencia. El gobernador poblano considera atinada y eficaz la diplomacia de su gobierno, que no significa arrodillarse frente al poderoso país del norte. Destacó que la diplomacia mexicana va acompañada de la lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la Guardia Nacional. Mi pregunta es, Presidenta, ¿México mantendrá su posición de firmeza soberana frente a las tentaciones y ataques del imperio neoliberal? ¿Y qué podemos esperar cuando queremos labrar un verdadero lazo de amistad con nuestros pueblos hermanos como Estados Unidos? Bueno, primero, ayer lo mencioné en el discurso, pero aprovecho para mandarles un saludo a todos nuestros hermanos migrantes que festejan el 5 de mayo. Es una fecha simbólica para las y los mexicanos en Estados Unidos, incluso más a veces que el 15 de septiembre. Entonces, nuestro cariño. Los viernes vamos a dedicar una parte de la mañanera, vamos a seguir insistiendo de lo que las y los mexicanos aportan a Estados Unidos. Viene la segunda parte de la película de Un día sin mexicanos. El viernes vamos a presentar algo de ello. Entonces, primero nuestro cariño, nuestro apoyo siempre. Ya ayer tuve la reunión para la revisión de los consulados, ya tomamos una decisión. Ya este mes se les va a convocar para hacer su capacitación y ya lo vamos a informar para fortalecer la atención. Segundo, es claro nuestra posición. Nuestra posición siempre ha sido de defensa de las y los mexicanos, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestras libertades y nuestra democracia, aunque algunos todavía creen que democracia es el dedazo del presidente, como en épocas anteriores. Defienden aquello en vez de que participe el pueblo en las decisiones. Siempre ha sido esa la defensa y va a seguir siendo. Y hasta ahora, con sus características actuales, con la administración del presidente Trump, pero ha habido muy buena comunicación y hasta ahora ha habido respeto. Entonces eso es lo que nosotros siempre hemos solicitado, siempre hemos dicho, y continuar con las pláticas. Día de hoy, por ejemplo, el secretario Ebrard está en Washington en una reunión con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para ver distintos temas que todavía están pendientes y avanzar todavía más. Entonces hay muy buena relación. Entonces no hay fractura en las relaciones con Estados Unidos. No. Hay pues una característica especial de
la administración Trump de cómo comunica, el cambio profundo que ha habido en el comercio internacional a partir de su llegada. Eso es obvio, notorio y todo el mundo lo sabe. Ha cambiado la situación económica mundial a partir de la decisión del presidente Trump de poner aranceles a muchos países. En esa circunstancia, México tiene una situación mejor que la de otros países, o menos mala que la de otros países. A mí me gusta decir mejor que la de otros países, por el tratado comercial y también, creo yo, por la relación que hemos establecido y la comunicación. Entonces hay muy buena comunicación y la va a seguir habiendo. Bien, finalmente, Presidenta, una constante y que se espera que se termine con la elección de jueces, magistrados y ministros en junio próximo es el conflicto de intereses que existe entre algunos miembros del Poder Judicial y despachos de abogados. Esto es algo que sucede con frecuencia en el actual sistema judicial. En este espacio, por citar ejemplos, está el caso del señor Arturo Gómez Lara, quien permanece en prisión preventiva en Torreón, Coahuila, desde hace 18 meses. De enero pasado a la fecha, autoridades federales han buscado intervenir solicitando en más de 5 ocasiones el expediente, a lo que se ha hecho caso omiso. Presidenta, el asunto está bajo el control del Poder Judicial de Coahuila y cuyo magistrado presidente es Felipe Meri Ayub, que por cierto participará en las elecciones de junio. El organismo a su cargo ha negado acatar la instrucción del Tribunal Colegiado Federal y ordenó al juez José Manuel Borrego Rodríguez quitar la prisión preventiva por considerarla excesiva. El juzgador sí la quitó, pero al final de la misma audiencia la volvió a imponer el mismo juez que se opuso a entrevistar a 2 testigos claves para la liberación de Gómez Lara. La pregunta en sí, Presidenta, a 25 días de las elecciones del 1 de junio, ¿la reforma al Poder Judicial acabará con esos jueces, magistrados, ministros conservadores que tanto han dañado al pueblo de México? Pues depende del pueblo, depende de la gente, por quién va a votar. Lo importante es que va a votar. Por ahí hay otra cancioncita, hoy que estamos de cancioncitas. A ver si… Ayer me la presentaron, una cancioncita de promoción de la votación del 1 de junio. Para ponerla, lo importante es que participe la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan pues quién es quién y puedan ejercer su voto libremente. Ya estamos a 25 días. Estamos a 25 días. Ha subido mucho el conocimiento de la votación del 1 de junio. Hace como 3 meses solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%. Entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el 1 de junio hay votación. Entonces, pues vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar. Bien, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sí tienes la cancioncita del 1 de junio. Escucha fuerte en todo México. 1 de junio, 1 de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar. 1 de junio, 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Es una elección histórica, no te puedes quedar atrás. México es cada vez más democrático, vamos a participar, honesto y sin corrupción. Así lo vamos a lograr, un poder judicial del pueblo que sí sepa juzgar, cerca Está buena, ¿no? del pueblo, Le enseñaron a ir. transparente, justicia para todos, no solo para la Gracias. gente de siempre. Bueno, adelante, vamos acá.
Buenos días, Presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no hacer uso de la facultad que tiene para traer el caso en esta situación de Aguacán. Como usted sabe, bueno, pues se trata de esta empresa que mantiene un litigio con el gobierno y el pueblo de Quintana Roo, quienes están procurando o buscando recuperar el agua como bien público y no como mercancía que se encuentra hasta actualmente. Decidió la Suprema Corte no atraer 3 recursos que vendrían precisamente pues a dar una solución definitiva, no obstante que ya hay incluso reforma a la ley del propio Estado, a la Constitución del Estado, y bueno, pues no han podido todavía recuperar, digamos, este bien público como tal. Su opinión, Presidenta, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no atraer 3 recursos, lo regresa a un tribunal de circuito que está aquí en la Ciudad de México y que pues solamente alarga más este proceso que ya lleva mucho tiempo y sigue prácticamente en manos privadas el agua de Quintana Roo. Había ganado el gobierno del Estado un amparo muy importante. Pues ahora que regresó, más allá de la opinión de la Corte, que hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión, pues que este juzgado de distritos pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo lo público y el bien de la gente y el agua como derecho humano. Entonces vamos a esperar a ver cómo avanza, pero es muy importante. Fíjense, es una privatización que se dio hace tiempo. La gran mayoría de las privatizaciones, en muchos casos, pero en particular en el agua, han tenido muchísimos problemas. Entre otros, que no se invierte. Entonces se cobra, pero no se invierte. Entonces le cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado. Pues hay fugas, no se arregla, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara adecuadamente el sistema de servicio público del agua, en particular en Cancún, en Benito Juárez. Entonces, no han cumplido, no funciona bien el servicio de agua potable, no reparan y se quieren seguir quedando con la concesión. Entonces, el gobierno del Estado y del municipio ha estado pidiendo que se regrese a lo público. Ganaron un amparo, supuestamente iba a decidir la Corte, decide regresarlo y no tomar una decisión. Pero bueno, en este proceso sí es importante que las y los jueces, los que están ahora y después los que van a venir, que pongan por encima de todo el derecho humano al agua. Lo que en este caso también se pierde la oportunidad es resolver otro tipo de casos que van en el mismo sentido. Está el caso, por ejemplo, de Querétaro, porque no es el único estado de la República con esta problemática, y aquí prácticamente la Suprema Corte de Justicia hubiera podido generar algún precedente y resolver otro tipo de problemas que prácticamente se vislumbran también ya en el horizonte. Bueno, en septiembre vamos a tener nueva Corte, vamos a esperar que sea una Corte que tenga por encima de todo la justicia. Presidenta, esto que tiene que ver con la impartición de justicia también se concatena con otro tipo de acceso a la justicia que está en la procuración, es decir, en la procuración y en la investigación, me refiero a las propias fiscalías. Quiero presentarle el caso que ocurrió precisamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan, adscrita por supuesto, a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, sobre pues la detención de manera arbitraria de una persona profesionista, mujer, en un estacionamiento privado de una tienda de autoservicio, y que se le detuvo supuestamente porque conducía un automóvil robado. Se le detuvo, no le explicaré, ahí tengo el expediente con los detalles, toda la relación de hechos y documentales, incluyendo videos, pero el asunto es que esta persona fue detenida, no fue presentada ante el Ministerio Público, sino en los sótanos de la propia Fiscalía, fue amedrentada y finalmente se le dijo que su auto en efecto era robado, tuvo que pasar 2 días presa, no obstante que su esposo en su momento llevó la factura comprada de una agencia de carácter internacional bien establecida en el país, los papeles, la carta factura que corroboraban el automóvil, ni siquiera fue
la procedencia del automóvil, ni siquiera fue aceptada en ese momento por el Ministerio Público, y lo que ocurrió, Presidenta, es que se le despojaron del automóvil, y hasta que la propia agencia, avisada por la familia, envió a sus abogados, resulta que entonces todo se empezó a resolver y se dieron cuenta que había peritajes alterados, que el automóvil o la denuncia bajo la cual se detuvo a la persona no correspondía con las características del propio vehículo, es decir, una serie de irregularidades que dan cuenta, pues, de un modus operandi de unas personas al interior de la propia Fiscalía General de la República, y tenemos el expediente, que alteraron documentos para quedarse con un automóvil. Sin embargo, hasta la fecha, y no obstante que ya se aclaró esta situación y la persona está libre, no le devuelven el automóvil porque primero supuestamente no lo encontraban, y ahora que lo encuentran en una corralón, como coloquialmente se le dice a este depósito de autos, de grúas Pegaso, resulta que pues está sin llave, está desmantelado, está desvalijado. Entonces, Presidenta, por un lado tenemos una reforma para la impartición de justicia que es muy valiosa, que es muy importante, pero por otro lado tenemos una reforma pendiente que implica a las propias fiscalías y a la Procuración de Justicia. Bueno, dividámoslo en dos. En el caso de esta situación, que nos puedas pasar el caso para poderlo revisar, y que en todo caso pues haya de parte del fiscal, si hubo una injusticia, pues las sanciones a quienes cometieron esta injusticia. Y segundo, hemos platicado que vamos a esperar a que pase lo del Poder Judicial y luego ya abrimos pues un espacio de discusión sobre las fiscalías. Pero tienen que consolidarse lo del Poder Judicial para poder pues pasar a otros temas. Gracias, Presidenta. Y finalmente, hace algunos días el gobierno de Estados Unidos reconoció el problema que significa el trasiego de armas de norte a sur. Han señalado que de manera contundente, firme, estarán ahora sí combatiendo el trasiego de armas. Se calcula que en México hay 15 millones de armas de manera ilegal, producto de que durante años ingresaron en una tasa en el sexenio de Felipe Calderón hasta 2,000 armas diarias, es decir, 730,000 armas prácticamente al año. Hoy la tasa se calcula entre 200,000 y 240,000 armas al año, pero se han ido acumulando. Entonces, preguntarle, Presidenta, sobre esta intención del gobierno de Estados Unidos en los diálogos que usted ha sostenido con él, si por fin han asumido que necesitan frenar el trasiego de armas para también quitarles ese poder que han ido adquiriendo el narcotráfico. Sí, es muy importante. Fíjense, porque hay diferencias también. En la época de Calderón, pues fue el Rápido y Furioso, una terrible irresponsabilidad de que supuestamente iban a pasar armas con chips para ver dónde iban a quedar las armas. Llegaron a México, le quitaron los chips y estuvieron en manos de la delincuencia. Nunca nadie fue sancionado por eso. Ahora nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump, porque él amablemente pregunta ¿en qué les podemos ayudar? Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayudamos? Entonces ha sugerido cosas que para nosotros pues no son aceptables, pero hemos comentado siempre dos temas. Uno, la importancia de atender el consumo de fentanilo pues desde una visión distinta. Por eso él ha aceptado varias veces esta campaña o el reconocimiento a la campaña que estamos haciendo sobre el fentanilo. Es decir, el consumo de drogas no solo es un tema de parar el fentanilo, que estamos colaborando, sino de atención como un problema de salud pública de aquellas personas que tienen adicciones. Y por otro lado, la llegada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y a ver si el jueves pido que se presente la información que tenemos de cuántas armas han incautado del otro lado de la frontera.
Y que esto es bueno, es muy bueno y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, en donde hay colaboración, cooperación, un diálogo permanente en temas de seguridad, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial. Presidenta, es que además del gobierno estadounidense, que identifica incluso con nombres a los cárteles del narcotráfico y también a los integrantes de estos cárteles, nunca ha identificado ni los nombres de los cárteles ni los nombres de las personas que integran a estas organizaciones que trasiegan precisamente armas. Y también preguntarle, desde el lado mexicano, ¿qué se puede hacer precisamente para, dentro de lo posible, frenar este alud de armas que viene de norte a sur? Sobre todo en las garitas, en todos aquellos lugares que son ingreso también, que han sido ingreso de armas desde Estados Unidos a México. Ha habido también una parte muy importante de incautación de armas, así como hay incautación de droga, como hay destrucción de laboratorios de metanfetaminas, permanentemente ya ha crecido de manera importante, está la incautación de armas. Y por otro lado, desde atención a las causas, el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que también ha sido muy importante porque son un número muy importante de armas cortas, de fusiles y granadas, de armas largas, incluso granadas se han entregado 2.500 en este son proceso. más o menos las que ha recuperado estopines, muchos que ha entregado voluntariamente la gente, y eso también es importante. Gracias, presidente. Gracias. A ver acá. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Preguntarle sobre este tema de vivienda, Presidenta, a pesar de ya los múltiples beneficios que se ha ofrecido, ¿tiene pensado enviar nuevamente la iniciativa en materia precisamente de vivienda? Ya se aprobó, es que me quedé pensando cuál iniciativa. Ya se aprobó, o sea, son dos iniciativas que se enviaron. Una que se envió, que fue aprobada, o tres. Una es la reforma constitucional para reconocer a la vivienda como un derecho. Dos, la reforma a la ley del Infonavit, que ya fue aprobada desde enero de este año, y ahí se faculta al Infonavit para que pueda tener una empresa constructora, y cambió la estructura del Infonavit para evitar estos actos que se presentaron en el pasado. Más en la ley ya se había condonado, o bueno, apoyado a 2 millones de derechohabientes, de trabajadoras y trabajadores con deudas del Infonavit, y con la ley se atiende a otros 2 millones que se les están disminuyendo sus deudas, congelando, etcétera, porque era una injusticia como fueron hechas. Entonces, la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios, y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda, porque ya no solo es el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas, y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit. Entonces, eso es por un lado. La otra fue una reforma a la ley del ISSSTE, que esa la paramos, porque las y los maestros se interpretó de una manera distinta, no estaban de acuerdo, entonces decidimos pararla, pero eso no quiere decir que no se estén condonando las deudas del Infonavit, que lo hicimos a través de un decreto. Entonces, en ese sentido está todo ya en forma para poder cumplir con el 1.100.000 viviendas. Fíjense, a ver, pon la primera lámina que puso Edna. Luego se dice muy rápido, pero es muchísimo. Son 4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas que tienen al Infonavit. Cerca de 400.000 de Fobiste, eso por un lado. Por otro lado, se van a construir 1.100.000 viviendas, y además son 1.550.000 viviendas
de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit, y al mismo tiempo 1.550.000 de créditos, porque el Infonavit sigue dando créditos, además del 1.100.000 viviendas. Entonces estamos hablando de 2.650.000 acciones de vivienda en el sexenio. 2.650.000 acciones de vivienda. Y además 1 millón de escrituras, que es la meta en todo el país. Entonces lo del, o sea, ya está todo lo normativo para que todo esto sea una realidad, y tan es así que prácticamente ya inició la construcción de viviendas en cerca de 20, ¿cuántos estados? Va a iniciar este año, este mes y el próximo ya en las 32 entidades de la República. Presidenta, en otros asuntos que atañen al Congreso, quisiera preguntarle cuál es su balance al término de este segundo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras. Pues muy importante la cantidad de leyes que se aprobaron. Vamos a presentarlas en la próxima semana. Desde septiembre de este Congreso, cuántas reformas constitucionales se han aprobado y cuántas leyes se han aprobado. Es una cantidad muy importante. Han estado trabajando muy bien, la verdad, todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras. Presidenta, hablando de la presentación de iniciativas, usted nos comentó hace un par de semanas que a mediados de mayo iba a enviar esta propuesta de leyes secundarias para el Poder Judicial. En este paquete de leyes secundarias, la Consejería está considerando presentar alguna modificación constitucional. Esto después de que el coordinador Ricardo Monreal precisara que hay un error en cuanto a la conformación del presidente o presidenta de quien asumirá la Suprema Corte en septiembre. ¿Se está considerando también alguna modificación de este tipo? No, estamos planteando, hasta ahora no, se tendría que revisar en todo caso, pero no. Derivado de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección, pero tiene que ver también con otros temas, como por ejemplo la reducción de tiempos para resolver juicios. Por ejemplo, si un juicio mercantil o un juicio por deuda de impuestos que lleva años, ahora la Constitución establece que tiene que resolverse en 6 meses. Entonces, para resolverse en 6 meses, pues hay que cambiar muchas leyes secundarias para que los procedimientos judiciales sean más expeditos. Entonces, tiene que ver con esto y otros temas que están vinculados con la reforma al Poder Judicial. Entonces, todas esas leyes se presentan a mediados de este mes, mediados de mayo, con el objetivo de que haya sesión extraordinaria del Congreso. Hay varias leyes pendientes, están las de la reforma al Poder Judicial, todas las leyes secundarias, está la ley del IFETEL, que va a haber parlamento abierto, ya lo decidió el Senado, está la ley del organismo antimonopolio, que sustituye a la COFESE. Están pendientes también leyes que tienen que ver con la seguridad, varias leyes relacionadas con la Guardia Nacional y leyes relacionadas con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y el Secretariado de Seguridad Pública. Entonces son varias leyes y estamos pidiendo en su momento, ya cuando se envíen las del Poder Judicial, pues un periodo extraordinario para que puedan ser aprobadas todas estas leyes, o en su caso, con su modificación que establezca el propio Congreso.
Presidenta, finalmente, como cada lunes, el senador Noroña nos ha comentado que se reúnen con usted aquí en el Ejecutivo. Ayer estuvieron en Puebla, tuvieron oportunidad de platicar sobre algunos de los temas a los que se van a hacer modificaciones sobre esta ley de telecomunicaciones esta semana en el Parlamento. Se va a hacer el Parlamento abierto y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia. En lo que estamos planteando, pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. Sí. Acá. Ahora no hubo paridad de género en la primera fila. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, afortunadamente la Cancillería ya nos hizo llegar el estatus del asunto de los niños, de los 4 niños que les quitaron en Estados Unidos a un matrimonio de hermanos migrantes para poder darle seguimiento. Muchas gracias. Pero lamentablemente, presidenta, la cónsul de Oklahoma, Edurne Pineda, quien encabeza este proceso, dio entrevistas a medios locales allá en Estados Unidos, porque tienden mucho algunos cónsules, en Telemundo, Univisión y en medios locales, donde señaló que es mentira lo que yo le informé aquí en la mañanera y que ella no sabe quién me dio la información, presidenta. Esto es muy lamentable, estas declaraciones. Aquí tengo la entrevista, incluso porque me la mandaron precisamente hermanos migrantes. Le quiero informar, presidenta, que yo tengo comunicación directa con los papás de los niños, incluso aquí tengo sus comunicaciones. Y también, si usted me permite, presidenta, pues decirle a la cónsul que pues que no se preocupe por mí, sino que lo importante es que se aplique para rescatar a estos niños, porque fíjese que sus papás están muy angustiados. No sé por qué negó esta información que di aquí con usted, si lo está confirmando la propia Cancillería. No sé si tenga usted alguna observación al respecto. La Cancillería lo está atendiendo, ¿no? Y se puso en contacto contigo y más allá del contacto contigo, pues de atención a esta situación. Así es. Gracias, presidenta. También el programa, la semana pasada tuve comunicación con algunos diputados migrantes, presidenta, y me hicieron favor de ponerme al teléfono al señor Baldomero Capis. Él es el líder de los jornaleros, presidenta, del Fondo de Ahorros de Campesinos de los Braceros, que se fueron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese que yo no tenía conocimiento en detalle de este asunto. Seguramente usted sí conoce bien el caso. Son trabajadores que se fueron a ayudar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en el área del campo y también en los trenes allá en Estados Unidos. Se les dio alojamiento y comida y su pago correspondiente, pero no sé por qué se les descontó 10% que se depositó en un banco en Estados Unidos, pero posteriormente Estados Unidos envió todo ese dinero a Banrural, al gobierno de México, y no se les entregó, nunca se les entregó a estos braceros. Es este movimiento que le digo que yo no lo conocía, ya hablé con el señor que es uno de los líderes, y en 2008 la Suprema Corte falló a su favor, pero es fecha que no les responden, presidenta. Entonces ellos pues piden una audiencia con quien usted les indique, sobre todo, como dicen ellos, por justicia, para recibir incluso hasta paulatinamente tal vez este pago, porque ingresó al gobierno mexicano, pero nunca se les entregó. Lo revisamos con todo gusto. ¿Sí? Ok. Sí. Es todo, presidenta. Gracias. A ver acá.
Gracias, buenos días, presidente. Abel Cuapa, de Capital en Puebla. Preguntarle, solo abundar en ese tema de la elección judicial ya el próximo 1 de junio. También nos han documentado casos de candidatos que están, en el crimen organizado supuestamente, están demandados por agresiones de otros delitos. Saber su panorama, cómo usted se percibe esta situación, tomando en cuenta que ya viene la elección el próximo 1 de junio. Pues ya di mi opinión sobre eso. Si hay algún caso de esta situación, pues que resuelva el INE o el tribunal. Pero 99.999. Okay. Es decir, la gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Aunque a algunos no les guste, no les gusta a muchos que el pueblo decida, pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida. Esa es la gran diferencia. Antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar. Fíjense, antes decidía uno con el Senado. Y si antes de la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidía quiénes eran los ministros? El presidente enviaba su terna y sobre esa terna decidía el Senado. Pero el presidente mandaba la terna, ¿no? O sea, 3. Y sobre eso decidía el Senado. Si el Senado no se ponía de acuerdo en 2 ocasiones, entonces decidía el presidente. ¿Quién puso esa regla? ¿En qué época? Zedillo. En la época de Zedillo se aprobó esa reforma. Entonces, ¿quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Estoy diciendo un número hipotético, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pues es muy distinto que decida uno que decidan 5 millones. Ahora, si participan 10, pues imagínense, es otra cosa. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario. Hay que estar muy orgullosos del pueblo de México. Ok, presidenta. También otro tema, una situación está pasando en Puebla con el colectivo Voz de los Desaparecidos. Repito, son números hipotéticos, para que no anden diciendo que yo tengo mis números de quién va a votar, quién no va a votar. Dije los números como nada más para poner en comparación lo que significa que decida una persona frente a millones. Claro. Le comentaba, hay una situación en Puebla que está pasando con el colectivo Voz de los Desaparecidos, que es un grupo de madres buscadoras desde hace ya casi 7 años que se conformó. Hace unos días el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, el secretario de Gobernación del Estado, él está minimizando y revictimizando su lucha. Él comentaba que, esto a raíz del nuevo comisionado ahí en Puebla, que se dio nuevo nombramiento. Las madres buscadoras pues no están conformes con esta persona. Usted, desde la Federación se ha impulsado el apoyo a las madres buscadoras. ¿Cuál sería el mensaje al gobierno de Puebla o a la Secretaría de Gobernación en este caso, que está minimizando la lucha de este colectivo? Es muy bueno Alejandro Armenta. La verdad es un muy buen gobernador. Entonces él tiene sensibilidad y él estoy segura que va a atender esta situación y cualquier otra. Está haciendo muy buen trabajo. Precisamente en ese tema del gobernador de Puebla, presidenta, ya por último, va a haber ajustes en su gabinete del gobierno del Estado, él lo anunció hace unos días. Él comentaba que creo que sí van a venir aquí al gobierno federal, no sé si usted tenga conocimiento, incluso ayer lo visitó, estuvo con él en el desfile, no sé si platicó sobre esta situación. No tengo conocimiento de lo que comentas. Lo que sí, pues es que el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ya está al frente del Instituto Nacional de Migración y va a hacer también un excelente trabajo, también muy bueno, Sergio. Hizo un gran trabajo al frente del gobierno de Puebla. Gracias. Acá.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, en el tema de la carta que envió a Morena, tras este decálogo que se votó y se aprobó inspirado en su carta, militantes comenzaron a culparse entre sí. Un ejemplo de ello es que en el caso del llamado turismo político, no tardaron en señalar al senador Fernández Noroña. También otros creen que tienen rienda suelta porque no se aprobó nada en el tema de las campañas anticipadas. Sí se aprobó, eso me lo preguntaron ayer. Pregunté ahí al equipo que por qué decían eso y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, Okay. Sí se aprobó. Entonces, nada más tomando esto en cuenta, Presidenta, los señalamientos, pues que donde se están apuntando los mismos miembros de Morena, preguntarle, ¿ese era el espíritu de la Presidenta en su carta, que se empiecen a señalar pues de esta manera? ¿Y cómo debe permear, el decálogo en los militantes? No, es normal pues que haya debate, que haya discusión, qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno. Pero no, yo vi muy bien lo que ocurrió el domingo y hay mucha unidad en el movimiento. Y lo más importante es la unidad con el pueblo, que es por encima de todo lo primordial. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, que es el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar en Tabasco, calificó tendenciosa la encuesta que publicó el INEGI, en donde se mide la percepción de inseguridad. Declaró que la encuesta nacional de seguridad pública urbana debe actualizar su metodología. A partir de estos señalamientos, Presidenta, ¿usted considera necesario alguna actualización al interior del INEGI, ya sea en sus metodologías que utiliza actualmente? Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan 2, 3 meses o la ciudadanía tarda 2, 3 meses más allá de la encuesta en reconocer la tendencia de disminución, no es algo automático y es natural. Pues si hubo una situación de inseguridad y va bajando, pues la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando, no es algo que pase automáticamente. Pero Tabasco se está haciendo un muy buen trabajo, el gobernador está haciendo, también Javier todos nuestros gobernadores son de primera y Javier May pues es extraordinario. Y ahí hubo un cambio en el gabinete de seguridad, así lo consideró el gobernador y ha bajado bastante el número de homicidios y otros delitos. Entonces se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo que tiene que hacerse de manera constante. Entonces, más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía y eso pues tiene que ver con la constancia en que la tendencia vaya disminuyendo. En la Ciudad de México, por ejemplo, que goberné, en el primer año tuvimos un pico importante en los primeros meses y luego comenzó a disminuir el número de homicidios. Y fue hasta el segundo año que ya comenzó a cambiar la percepción de la ciudadanía de que en efecto la ciudad era cada vez más segura. En el 2018, 98% de las personas consideraban que la Ciudad de México era insegura. En el 2024
ya 56%. O sea, hubo una disminución o una mayor percepción de seguridad. Pero lleva su tiempo también que haya un reconocimiento de la ciudadanía de que las cosas están cambiando. Gracias, presidente. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Presidenta, hay un grupo de veracruzanos que llegó hasta la Ciudad de México, pertenecientes al movimiento chinanteco de Veracruz, quienes demandan se tomen la negociación para consolidar el plan de justicia de la nación chinanteca en Uxpanapa, allá en Veracruz. Este fue anunciado en abril de 2003, sin embargo mencionan que ha sido detenido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces demandan su participación, su colaboración para que ellos puedan tener este plan. Por aquí anda Adriana y si no el equipo para que se les atienda. Sí, gracias. Y aprovechando, Presidenta, que está la titular de la SEDATU, igualmente posicionarios del poblado Maclovio Rojas, esto ahí en Tijuana, se quejan o señalan que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se comprometió a entregar 400 títulos, esto fue el 22 de diciembre de 2024. De esos 400 solamente llegaron 40 y de esos 40 manifiestan que la mayoría fueron con datos falsos, medidas, números, calles, secciones que no existen. Se comprende un error en algún dato, pero dicen que 40 no lo son. Desde la entrega de esos títulos en manos a los posicionarios por parte de funcionarios de la CEGOP, la directora del RAN de Ensenada y gobierno del estado de Baja California, pues nadie se ha comunicado con ellos a partir de que les entregaban esos títulos de propiedad. ¿Cuándo se cumplirá este acuerdo de 400 títulos a estos posicionarios? Si me permite, Presidenta. En realidad, el proceso de títulos es mucho mayor a 400. Estamos hablando de más de 2.500 que están en proceso. Efectivamente, hubo un error. Fue un error técnico en la medida que se estaba trabajando con un padrón registrado anterior y hubo errores de nombre, también hubo errores porque se trabajó con el padrón original, pero ese predio ya se había subdividido y ese elemento no se consideró a la hora de emitir título, entonces hubo que regresarlos. Se ha cumplido cabalmente con todos los compromisos que se han asumido con la colonia, con el ejido y va en proceso. Entonces se retiraron esos 40 títulos con error, se está procediendo a la subdivisión de esos predios, que fue el origen del error, y se continúa en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno del Estado. No se ha detenido para nada el proceso y esperamos en un corto plazo ya poder dar un informe del avance sustancial de estos títulos. Entonces, ¿sí se entregarán estos 400 títulos? Sí, por supuesto títulos? que sí, Muy por bien. supuesto. Gracias. Gracias. Presidente, en otro tema, ya en Sinaloa ya van 13 alcaldes desaforados durante el gobierno de Rubén Rocha. El último fue Gerardo Vargas, de Los Mochis, y apenas la semana pasada, sucedió esto. En el caso de los dos primeros fue Culiacán y Mazatlán, y no hubo consecuencias penales. Sin embargo, esto ha generado varias críticas y señalan que esto puede ser un posible uso político de las instituciones contra rivales internos de Morena. ¿Cuál es su opinión al respecto, Presidenta, de que no pueda haber estos usos, estas manifestaciones, utilizando a las fiscalías estatales? Lo comenté hace unos días. Si hay pruebas de alguna irregularidad, etcétera, pues están los mecanismos jurídicos para hacer este desafuero. Si no hay pruebas y es un tema político, pues no está bien. Pero no tengo conocimiento en particular del caso. Sí, Presidenta. Ya finalmente usted señaló en el tema de Cuauhtémoc Blanco, que empieza sobre algunas denuncias de que todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. En ese sentido también hay algunas denuncias hechas desde Campeche contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, de las cuales algunas ya fueron desechadas en el Congreso Estatal. Esto también aplicaría lo que usted señaló ayer
sobre Alejandro Moreno? Pues te está haciendo la investigación. Son denuncias que se presentaron y está la investigación sin más. Si no me equivoco, en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues depende de la Fiscalía las pruebas que tenga. Bien, gracias. Gracias. Presidenta, buenos días. Vamos con la última ya para… Ricardo Felipe Ramírez, de Regla 104.5 F Noticias, de una estación de radio de uso social comunitaria del Estado de México. Tal parece que en México aún se sigue fabricando carpetas de investigación contra gente inocente sin que se investigue a profundidad cada caso, que llevan a muchas personas a ser privadas de su libertad injustamente, pasando así muchos años en la cárcel por delitos que no cometieron. Puede ser el caso de dos jóvenes, los hermanos Iván y Noel Viveros Navarro, quienes fueron detenidos desde el pasado 5 de septiembre del año 23, acusados injustamente del delito de secuestro agravado y desaparición de persona. La mamá de ellos, la señora Edith N., pide a la presidenta de México, licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la licenciada Rosicela Rodríguez y al licenciado Omar García Harfuch, para que se realice una exhaustiva investigación para que sus hijos son señalados inicialmente de secuestro agravado, posteriormente y desaparición de personas. Pero ella dice que tiene pruebas y testimonios contundentes de la inocencia de sus hijos. Ambos fueron trasladados ilegalmente y maltratados durante su detención en Baja California sin ser informados de los cargos ni mostrarles orden de aprehensión alguna. Lo revisamos. En otro caso, licenciada, el señor Jerónimo Pérez Velasco les dice su valiosa ayuda para el esclarecimiento de recuperación de mi bien inmueble, del que fui despojado de manera arbitraria y que se encuentra ubicado en la calle de Benito Juárez, manzana número 1 de la colonia Tepalcate, San Sebastián, Chimalpa, a lo cual levanté una carpeta de investigación por el delito de despojo en contra de las personas que secuestraron dentro de mi casa y extorsión en contra, y al estar levantado esta carpeta avisa un vecino que unas personas desconocidas estaban cambiando la chapa de mi casa, el cual me presento a ese domicilio con mi esposa e hijos, a lo cual le solicité el por qué estaba haciendo eso, diciéndome que el propietario lo contrató dando el nombre del señor Jorge Senil Fajardo y que él no tardaba en llegar, visualizando que ya no se tardaba en llegar, visualizando, encontraba ningún mueble dentro de mi hogar, por lo que en ese momento pedí apoyo a una patrulla del municipio, llevándonos hasta el Ministerio Público, acreditando nuevamente con documentos originales de mi propiedad. También lo revisamos. Ok, muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos a pasar la del… Ayer hubo en redes sociales mucho ruido porque no se ha publicado el calendario oficial. Sí, si quieres, preséntalo, Ariadna. Muchas gracias. Regularmente pagamos los primeros días del mes, solo que ahora se atravesó el 1 de mayo y el día 5, que son inhábiles para el sistema financiero, y el depósito va a caer a partir del día de mañana y hasta el día 30. ¿Sí? ¿Nos ayudan con la presentación? Gracias. Gracias. Vamos a depositarle a 12.7 millones de adultos mayores que ya cuentan con su pensión. Adelante. A 1.107.000 mujeres de la pensión Mujeres Bienestar. Adelante. 1.364.000 personas con discapacidad van a recibir su apoyo, y decirles también que quienes se registraron a la pensión vamos a entregar las tarjetas en el mes de junio y van a empezar a recibir su apoyo a partir de ese mes. Adelante. 163.000 madres trabajadoras también van a recibir su pago bimestral. Adelante. Sembrando Vida,
son 423,227 derechohabientes del programa y también está contemplado su pago adelante. En suma, estamos casi llegando a 16 millones de derechohabientes que recibirán su apoyo a partir del día de mañana. Adelante. Y decirles, esto es muy importante, para quienes recibieron sus tarjetas durante el mes de abril, les llegará su pago a partir del día de mañana. Solamente los de la letra A van a recibir el viernes, porque se va a juntar con la letra B, solamente por el inicio. Para quienes recibieron su tarjeta recientemente, porque pasa por el proceso del pago del banco y el depósito se realizará a partir del día 7 y hasta el 30 de mayo adelante. Y aquí está el calendario de pago. Como ustedes saben, se paga por la inicial del primer apellido de las personas para que se brinde una atención adecuada. Ahí está el calendario y ya está todo listo para que a partir del día de mañana caigan los depósitos. Gracias, presidente. Completo.